Ser padre o madre implica valores, conocimiento, responsabilidades, retos, pero sobre todo mucho ejemplo y amor. Hoy hablaremos con Caro Hernández, creadora de Amo Ser Mamá. Acompáñeme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña Caro Hernández. Ella es comunicadora social, periodista y creadora de contenidos digitales educativos, desde una propuesta muy hermosa que es Amo Ser Mamá. Caro, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Camino, para mí es un honor de verdad estar acá y seguir hablando de esta transformación que se puede hacer a través de la crianza. Así es. Caro, quiero primero que le contemos a los televidentes cómo nace Amo Ser Mamá. Mira, esto es un poco paralelo al nacimiento de mi segundo hijo, aunque yo creo que Amo Ser Mamá es como mi tercer hijo en realidad, y pues una vez uno decide ser mamá, pues ya es mamá de los que la vida le tuviera preparados. Amo Ser Mamá fue como un proceso como de reflexión interno en el que yo empecé como a compartir pues con mi pareja en ese entonces, como lo que yo pensaba, lo que yo sentía, los miedos, las preocupaciones, que yo creo que nos pasa a todas las mujeres cuando estamos en embarazo y decidimos hacernos mamás. Pero yo fui muy organizada y soy muy organizada como con mi información y mis contenidos, y tenía tablas de Excel de todo lo que te imagines, de los libros que me leí, de los que por el contrario quería quemar en una hoguera, de todos como de las guarderías o los jardines infantiles, de mil cosas que me iban pasando a mí. Y cuando mis amigas empezaron a ser mamás, tiempo después del nacimiento de mi primer hijo, ellas me empezaban a pedir esos archivos, como, ay, Caro, pásame el documento de los libros, Caro, pásame el documento. Y yo empecé a pasar los documentos y después dije, ¿qué boba, tantos archivos de Excel, de Word y demás? Entonces decidí montar en principio un blog para compartirle a mis amigas los links de esos artículos que me pedían o de esa información que yo sentía que ellas necesitaban. Y así se fue creciendo esta bola de nieve. Y ya hoy, pues hace 7 años me dedico a generar contenido para familias y mamás, a dictar talleres alrededor de la crianza y la maternidad, y bueno, a acompañar a muchas familias de manera personalizada en el proceso. Pues digamos que todos esos contenidos que las personas, pues si no la siguen, los invito y las invito para que sigan a Caro en todas sus redes, en Instagram, Amo Ser Mamá, y pues de esos contenidos justamente que le dan a las personas, y específicamente en esa etapa de ser padre, de ser madre, herramientas para hacer, digamos que, o afrontar esa tarea. En ese sentido, hay algo muy interesante y que quisiera que empezáramos a hablar desde su experiencia, porque además es algo muy bonito. Usted en ese proceso de madre documentó, si se quiere decir, sistematizó, digamos que todo ese proceso, y hoy lo tiene, digamos que al servicio de las personas desde su experiencia. Entonces aquí, pues digamos que aparecen elementos desde el conocimiento, desde la experiencia, también desde la investigación, y en ese sentido usted propone algo muy bonito desde sus contenidos, y es traducir ese lenguaje, ese universo de los niños hacia ese lenguaje justamente de la maternidad. Hoy, y digamos que eso tiene unos aspectos que quisiera que me ayudara como a comprender mejor, porque normalmente y culturalmente se ha creído que es el papá el que impone como ese lenguaje, y muchas veces los papás lo que hacen es imponer en parte ese lenguaje, esa vida que ellos tienen de adulto, y metérsela a un ser que están haciendo. Uno pensaría por esa propuesta de su trabajo, Caro, es que es a la inversa, es escuchar, es meterse en ese universo de los niños para poder gestionar mejor el ser padre. Totalmente, Cami. Yo creo que eso es lo que nos ha pasado históricamente, y es que nos hemos olvidado que es un niño, y que ese niño no es otra cosa que un individuo en formación,
y los hemos tratado un poco como marcianos o como personas muy extrañas. En principio los hemos subestimado, creemos que un niño no entiende lo que uno le dice, creemos que un niño no está preparado para captar información que uno le da, y así. Yo creo que de lo que hablamos en Amo Ser Mamá, o mi apuesta desde Amo Ser Mamá, es comprender que todos por ahí pasamos, todos somos hijos, y todos fuimos niños, y yo siento que la infancia es un lugar al que todos volveremos siempre. Entonces un poco también sanar nuestras infancias, conectarnos con ese niño con el que fuimos, y decirle: no importa lo que haya pasado, no importa cómo haya sido tu infancia, pues tu paternidad o tu maternidad puede ser mejor, y puede ser transformadora no solo para ese niño, sino para ti también. Pues que por eso también se llama Amo Ser Mamá, que la gente me decía, hay veces me preguntan: ¿tú amas todo el tiempo ser mamá? Es que es muy difícil. Y yo digo: sí, es muy difícil, pero si lo hacemos desde el punto de la queja y desde el punto de yo no entiendo a este muchachito, se vuelve muy complejo. Pero cuando entendemos el desarrollo infantil, cuando entendemos que además todo esto pasa, que el pañal lo dejan, que dejan de gatear y caminan, que dejan de caminar y corren, que crecen, que maduran, eventualmente, que dejan de hacer pataletas así, incluso nosotros como adultos. Yo tengo casi 40 años y todavía hago pataletas, entonces es como comprender que es un proceso natural, que es biológico, que también es emocional y que también es psicológico, pero que como padres podemos estar ahí y podemos hacer de eso lo que yo digo como un parche, que sea divertido y que amemos el proceso. Claro, hay algo muy, muy bonito en su trabajo, y es aprovechar el tema de la virtualidad, de lo digital. Digamos que este mundo que hoy, desde la cibercultura, desde lo que son los youtubers, en fin, todo este mundo que cada día coge más fuerza, muchas veces se señala de que no sirve para nada, que eso para qué, pero hay contenidos como los suyos que le permiten a las personas educarse, informarse, generar, digamos, que reflexiones, ayuda. ¿Cómo ha sido ese mundo de meterse con contenidos educativos, formativos, en este mundo que muchas veces solo se cree que es para hacer cosas charras, en fin? Sí, Jami, tienes toda la razón, y pues bueno, pues gracias por valorar el contenido. Yo creo que más que uno pues de manera peyorativa hablar de los influenciadores, yo creo que es ver el valor que hay en eso. Yo sí siento que los influenciadores son un nuevo canal de comunicación, y mientras no lo sepamos potenciar y no sepamos cómo unirnos a ese supuesto enemigo, pues también seguiremos haciendo mal. Mientras señalemos que esos contenidos no son formados, no son informados, no son conscientes, pues habrá de todo, así como hay prensa de todo tipo, así como hay canales de televisión de todo tipo, de calidad y no de calidad, pues pasa igual. Entonces, para mí ha sido una maravilla, porque yo siento que, pues más allá de ser una influenciadora, yo sí siento que he logrado transformar algunas cosas, y yo digo, con una familia que cambie su manera de ver al niño, con una familia que cambie su manera de ver su proceso y deje de victimizarse y se haga responsable también de su rol como papá o como mamá, pues ya habrá servido. Y siento que cada día llega un mensaje que me demuestra que vale la pena, y yo digo que ese es el salario emocional más importante para mí, y por eso lo sigo haciendo. Entonces yo por eso no me atrevería a hablar mal de ningún influenciador. Yo creo que ellos también tienen ese salario emocional, aunque ahora también estén muy de moda y en este momento pues podrán recaudar mucho dinero físico, pero yo seguiré confiando en la buena fe de ellos, y seguiré creyendo que así como yo generamos contenido porque creemos que le aportamos valor. Qué bien. A ver, el tema de, en su caso, de ser madre, de enfrentar esas responsabilidades, pero lo lindo que hay detrás de muchas cosas que usted también nos mencionaba ahorita, de ver el proceso, de disfrutar, de compartir, y que además uno en todos sus contenidos lo ve, esa alegría de compartir los espacios públicos, el juego, el proceso educativo. Digamos que, ¿cómo decirle hoy a una mamá, cómo decirle hoy a una joven, a un joven, que se puede disfrutar, y que sobre todo uno puede formarse, diría yo, o prepararse mejor para ser papá, para ser mamá? Se puede hacer, digamos que una preparación, un entrenamiento, se puede uno educar para ser mejor papá y mamá. Yo creo que más que educarse es un entrenamiento. Me gusta más la palabra entrenamiento porque es como el músculo, es entrenar el músculo de la paciencia, es entrenar el músculo de la compasión,
No es fácil en los tiempos de hoy que una mamá no se sienta tentada a seguir las indicaciones de Google o incluso de cuentas o de proyectos como el mío, que dan herramientas y dan pautas. Yo no creo que haya una receta, no creo que haya una fórmula para ninguna mamá ni para ningún niño, porque cada niño es un universo y cada mamá también es un universo. Yo siempre digo que yo soy dos mamás porque tengo dos hijos, y para mí ser, pues no buena mamá, para mí ser mamá ha implicado ser la mamá que cada uno de ellos necesita, y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Entonces yo creo que sí se entrena la observación, sí se entrena la compasión, sí se entrena a aceptar que ese niño es único, que ese niño no está viniendo a cumplir mis sueños ni mis expectativas frustradas, sino que está viniendo a aprender un camino y yo también otro. A mí me parece que hay muchos libros maravillosos, hay muchos proyectos maravillosos alrededor de la familia y la infancia que nos dan herramientas, y yo sí creo que es necesario también un poco bajar como esa soberbia y decir, pues yo, si es mi hijo, yo puedo con todo y yo soy capaz, y es porque yo digo, y aprender de toda esta nueva información y de las nuevas tecnologías alrededor de la crianza y todo lo que está pasando, pues también como que yo creo que hay una transformación sin lugar a dudas de la posición esa de autoridad y el autoritarismo, y también de la alcahuetería y también de la falta de límites. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas importantes como que leer alrededor de eso, o que compartir, incluso más que leer, que compartir con otras mamás y con otras familias, pero creo que uno lo que más tiene que entrenar ahí es como las propias emociones, sanar sus procesos, reconocerse vulnerable y no perfecto, que eso también yo siento que heredamos una mamá perfecta y un papá perfecto, como unos estereotipos muy fuertes anclados a la maternidad, y siento que maternidad hay muchas, hay tantas maternidades como hijos en el mundo. Entonces también Amo Ser Mamá no pretende como decir, vea, esto se hace así, 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 esto es una fórmula, sino muchas veces incluso lo comparto como parte de una anécdota, y cuento una anécdota de uno de mis hijos, y a raíz de ahí saco como algún aprendizaje que yo tuve, pero otra mamá en ese mismo proceso con otra anécdota de su hijo puede tener otro aprendizaje. Entonces también es un poco reconocer como la humildad de cada familia y la humildad de cada proceso. Claro, digamos que la familia y su estructura, desde esa familia nuclear, desde digamos que ese patriarcado pues, que se ha tenido, donde la mujer se le pone el rol fundamentalmente en la historia de cuidar los niños, de ser la de la casa. En la actualidad muchos cambios se han dado desde esa misma estructura, o sea, la mujer ya tiene unos roles en las que trabaja, enfrenta, digamos que otro tipo de actividades, estudiar, y pues digamos que eso favorece mucho pues como la igualdad en términos de lo que es el núcleo de la familia, pero también pone unos retos con respecto a lo que tradicionalmente ha sido la crianza de los niños. En ese sentido, esos cambios que se han dado y que podría usted tener como referencia desde sus abuelas, su mamá, en fin, y así como tal desde el mismo conocimiento y toda la literatura que usted pues ha logrado reunir, esos cambios que hoy tenemos en la estructura de la familia, cómo afrontarlos, cómo se asumen, digamos, desde esa mirada de lo que viene haciendo usted como Amo Ser Mamá. Cami, mira, yo creo que sí, nuestros papás nos educaron para el mundo que ellos creían que íbamos a tener. Muy seguramente mi papá jamás se imaginó que yo iba a ser bloguera o creadora de contenidos digitales. Para él, pues ese cargo en su momento ni siquiera existía, y probablemente yo siento que hoy esté criando hijos para un cargo que probablemente hoy no exista. Entonces, pero sí un mundo de valores, un mundo de principios, un mundo de fundamentos y herramientas que yo quiero que ellos tengan en su equipaje, sea cual sea el cargo que elijan en el futuro. Yo sí creo que la estructura familiar se ha transformado definitivamente en su conformación. Afortunadamente, como sociedad nos estamos preparando un poco para aceptar que no es la familia nuclear la única familia posible, para aceptar que no es la familia de pareja casada bajo el sacramento del matrimonio la única familia posible, para aceptar que hay hijos cuyo papá biológico no está presente, pero han contado con un tío o con una pareja
una segunda pareja de su mamá, en fin. Yo siento que sí, como sociedad estamos un poco más abiertos a esto que está pasando, afortunadamente digo yo, porque pues entonces vivimos un poco más desde la realidad y menos desde el estereotipo y el paradigma, que me parece muy importante. Y claro que implica unos retos, sí implica unos retos sobre todo de tiempo en el tema de que, y de la culpa, porque yo siento que la maternidad y la paternidad, pero especialmente la maternidad, han estado mediados por la culpa, porque entonces esa mamá que trabaja, ¿para qué tuvo hijos si no los podía criar? Dicen pues como las malas lenguas, o esa mamá que elige quedarse en la casa al cuidado de sus hijos, pues pobrecita, tan sacrificada, que dejó su vida profesional por estar con sus hijos. Yo creo que hoy hay una fortuna también muy grande y es el rol que están jugando los papás, que no es que hay tan bonito él como ayuda en la casa, sino que son los papás que están asumiendo su rol paterno de una manera distinta, que las labores de cuidado del hijo le interesan, hacen parte de incluso como de sus gustos y de su disfrute y también de su paternidad. Entonces también como que el papá está teniendo otro lugar en la crianza y eso es importante. Yo creo que ahí el reto es permitir que cada familia se invente su manera de hacerlo. Si hay una mamá que trabaja a tiempo completo, pues eso está perfecto. Yo no creo que haya un número de horas indicado para que una mamá esté con un hijo o no. No hay un número de horas sin el que un hijo no está con su mamá, entonces no va a crecer sano y feliz. Tampoco creo en eso. Yo creo que la presencia física no siempre es presencia, entonces me parece importante como aceptar cualquier manera, así como se acepta ahora cualquier conformación familiar, pues que se acepte también cualquier manera de conciliar lo laboral con el rol familiar. Yo creo que es más un poco como de apertura y de aceptar de como cada familia es un universo único y respetarlo. Claro, otro aspecto que quiero que abordemos tiene que ver con la autoridad. También tradicionalmente, digamos que esa imagen de autoridad estaba muy ligada a la represión, al castigo, a la fuerza. Eso también ha ido cambiando, de hecho la ley ahora busca que el tema del maltrato, y todavía personas que creen que definitivamente se tiene que castigar para educar, se tiene que hacer uso de esas prácticas violentas para que las personas tomen conciencia. Desde su experiencia, el tema de la norma, el castigo, el reprender, todos estos conceptos ligados digamos que al control, ¿cómo plantearlos? Cami, a mí me alegra mucho el momento histórico en el que estamos como sociedad. Pues no es coincidencial que justo este año estemos ante un avance importante frente a la ley que prohíbe el castigo físico y psicológico a niños, niñas y adolescentes. Eso me parece muy importante que el gobierno esté ahí, y también siento que es un proceso pedagógico que nos tomará años para lograrlo, porque yo siento que nuevamente fuimos criados como nuestros papás creyeron que era la mejor manera, pero sí tenemos herencias de maltrato pues como muy fuertes y muy marcadas. Yo conozco gente que frente a la ley, por ejemplo, me dice, Caro, pero pues a mí me dieron un par de correazos de vez en cuando y veme, aquí estoy. Yo siento que ahí hay una huella psicológica que no se ve, ahí hay muchas implicaciones, muchas reacciones, cómo hoy reaccionamos frente a un conflicto puede estar muy marcado por eso, por cómo también fuimos criados, por cómo aprendimos a recibir amor, cómo hoy en las relaciones de pareja también hay tanta violencia intrafamiliar en ese sentido, cómo hay tantas violencias de género, cómo hay tantos feminicidios. Yo sí creo que la violencia se puede atacar desde la primera infancia sin lugar a dudas, eso está también incluso demostrado, hay estudios que demuestran que niños que han crecido en entornos violentos pues se convierten en adultos violentos así no quisieran. No hay manera tampoco como de sanar esas heridas psicológicas y esas reacciones que el cerebro de tanto cortisol que libera a punta de golpes, pues después es su reacción, es como el libreto que aprendió y de manera un poco inconsciente termina replicándolo. Entonces yo sí creo que la norma es importante, la familia, ser papá y ser mamá, educar, guiar, orientar, formar, es importante que haya un establecimiento de unas claridades, de unos límites. Sin el límite un niño no sería capaz de crecer, crecería en la incertidumbre absoluta, liberaría igual de cortisol como si lo golpearan. O sea, la norma a mí me parece que es fundamental, que un niño sepa hasta dónde llega y que a medida que va creciendo ese límite también se va corriendo con él, porque hay más responsabilidades, porque hay una confianza generada,
pero también creo que todo se puede hacer en familia desde el amor y el respeto. O sea, yo siento que los límites sin respeto no son límites, son castigos, son un disfraz del golpe, porque entonces están disfrazados y son humillaciones. Nunca sacan chancleta y correa, pero sí lo humillan, sí le dicen usted es que es bobo, usted es que no entiende, usted. Entonces también es, yo siento que hay otra manera de criar, y afortunadamente veo en muchos proyectos y en muchos procesos a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional, están empezando a suceder, y para mí pues es un honor como hacer parte de uno de ellos, pues. Así es, y pues sin duda cuando en muchos casos se asume de una manera planificada, en otros casos no, porque muchas personas pues asumen el rol, la responsabilidad de ser padre o madre de una manera no planificada. Digamos que ya sea en cualquiera de estos escenarios, de una manera planificada o no, el ser padre, diría uno que empieza, pues no sé si sea la palabra, le cambia a uno la vida, pero no quisiera utilizar ese término cambio, porque justamente ahí es donde digamos que se genera una brecha en frustrar planes, en cambiar un montón de cosas. Yo diría que esa transición, o no sé cómo definir, quisiera, Caro, que usted me ayudara para, mejor, pues para poner mejor en contexto, pero sí el asumir, digamos, que esa responsabilidad implica asumir, digamos, que la vida con otra mirada, pero tampoco llevada a lo que para muchas personas es, y es que hasta aquí llegó mi vida porque ya me tengo que concentrar 100% a mis hijos. ¿Cómo entender esa transición, eso que pasa ahí cuando se pasa de ser una persona pues a asumir la maternidad? Claro, yo creo que ahí no hay otra manera de llamarlo, eso es un cambio absoluto en la vida, es como cuando uno es estudiante y ya es profesional, es como pues es un cambio de vida, y si es un cambio en el proyecto de vida, y si no hacía parte de tu proyecto inicial de vida y te llega, como tú dices, por sorpresa o sin planificar, pues ahí sí que es cierto que también es un cambio. Pero yo creo que la maternidad y la paternidad, pues la crianza en sí, se puede ver como hundirse o surfear. Yo siempre pongo como ese ejemplo. Nos podemos poner en la posición o en el observador de este es el fin de mi vida como la conocí hasta hoy, y me despido de esos sueños y chao, y me hundo en la victimización, en el que criar hijos es muy difícil, que además es un discurso muy anclado en el imaginario colectivo de las mujeres de Antioquia especialmente, de sacrificio, de yo todo lo que hago por mis hijos, o yo todo lo que hago lo hago por mis hijos, o surfear, y es entender que yo sigo en mi tabla, que lo que tengo al lado son otras 2 tablas, por ejemplo, y les estoy enseñando a surfear, pero eventualmente ellos van a surfear sin mí, no de la mano, y todos vamos a aprender a pasar por esas emociones, porque es complejo, claro, es retador, claro, económicamente, emocionalmente, estructuralmente también cambian muchas dinámicas de la familia. Uno ya no puede coger una mochila e irse a viajar por Antioquia de manera espontánea y libre. Uno ya tiene un bebé con el que tiene que planear, y al principio tiene que cargar la leche y no sé qué, y la comida especial, y ya después, entonces con ese niño sí me puedo ir a pasear, pero tengo que planear, tengo que pagar el bloqueador, el pañal, los pañitos, pero entonces es como ir empezando también a decir, mi vida tiene que seguir, o mi vida, o después les voy a echar la culpa a ellos, como esa cantaleta de abuelita de, si yo no lo hubiera tenido a usted, hubiera ta. Yo sí siento que, pues para mí al menos es como una gran motivación mostrarle a mis hijos que me fascina trabajar, que yo hoy estoy acá y ellos están en la casa y está perfecto y no estoy haciendo nada malo, no siento culpa. Siento que al contrario mi trabajo me vuelve una mujer un poco más tranquila, que llego a mi casa equilibrada, en paz conmigo, y estaré más dispuesta a enfrentar los retos propios del día a día, de la cotidianidad de la crianza y de la familia. Entonces yo creo que uno podría verlo desde el punto victimizante, o también desde el punto como que es un brinco, que sin ellos probablemente yo no habría sentido el impulso de hacer un montón de cosas que hoy hago, o que sin ellos yo no me había atrevido a venirme a vivir al municipio del Retiro, porque en cabeza de quién habría cabido uno irse a vivir por allá solo, pues al monte. Entonces cosas así de ese estilo, que yo siento que es un poco también lo que te digo, como entender que cada dinámica familiar tiene un montón de aristas que la hacen muy interesante y muy rica de conocer y aprender de ella. Hoy estamos en nuestro programa cortésmente con Caro Hernández, creadora de contenidos digitales
desde una propuesta muy hermosa como es Amo Ser Mamá. Los invito para que la sigan, para que puedan conocer sus contenidos. Ahorita les estaremos dejando igualmente acá en el programa toda la información para que pues conozcan más de ella, de su trabajo, desde las conferencias, desde diferentes espacios, el acompañamiento también, porque ella también hace un trabajo muy bonito de propiciar un trabajo en red, un acompañamiento también desde su experiencia, desde su conocimiento y obviamente desde estos contenidos que son pues de acceso público para cualquier persona que esté interesada en conocer más y formarse y entrenarse para ser cada día mejor en ese rol tan bonito y esa responsabilidad tan hermosa como es la paternidad, la maternidad. Caro, finalmente quisiera que habláramos de algunas recomendaciones muy generales para las mamás que nos están viendo, para los padres que nos están viendo, desde esa experiencia de lo que ha sido para usted este recorrido, qué tener en cuenta, cómo afrontar esos problemas, porque indudablemente todo en la vida pues genera también muchas dificultades en la comunicación, en cómo resolver los problemas, esos cambios, todo lo que hemos hablado. Quisiera que pudiera usted condensar de manera muy general qué podamos resaltar o recomendarle a la gente que nos ve hasta ahora. Claro que sí, Cami. Yo empezaría por decirle a cada mamá y a cada papá que se conozca, que si no lo había hecho antes, un hijo es la oportunidad de oro para conocerse a sí mismo y que se va a encontrar con lo mejor y lo peor de sí mismo en este proceso, pero que no tenga miedo y que deje también un poco como de investigar tanto en Google y de preguntarle tanto a la vecina qué hacer con esto otro, y confíe un poco más en su corazón y en su intuición. Si es verdad que el instinto materno y el instinto paterno están en nosotros de manera biológica, porque si no, no habríamos sobrevivido como especie, entonces confiar un poquito más en su cuidado. Cuando una mamá tiene una inquietud sobre algo que le pasa a su hijo, es muy probable que algo le pase a su hijo. Entonces mucho ojo y mucha atención a esa intuición de la mamá y del papá. También le diría que todo va a pasar, lo que yo decía ahorita, el pañal lo va a dejar, por fin va a dormir la noche completa, va a dejar de gatear y va a empezar a caminar. Entonces tampoco presionemos tanto el proceso, porque después van a estar como yo diciendo, ¿a qué horas? Ya no tengo bebés y ya estoy en otro proceso y ahora estoy estresada por la adolescencia, y lo que sigue yo sé que también va a pasar y sé que se van a enfrentar a retos y nos vamos a enfrentar como familia a retos importantes. Me parece muy, pues como una súper recomendación, confíen en el poder de la palabra, hablen con sus hijos desde el vientre, de todos los temas posibles. O sea, un niño está en la capacidad de entender cualquier información que su mamá o su papá le den. Entonces, hablar del cuerpo, hablar de la realidad del mundo en el que vivimos, hablar de la violencia, hablar de los videojuegos, hablar de los amigos, hablar de los corazones rotos, hablar de la sexualidad, hablar del consumo de sustancias, hablar de todo eso en la casa, o sea, que el comedor de la casa sea el lugar seguro, que ahí los niños resuelvan cualquier duda que tienen, y a eso lo van a aprender haciendo desde chiquitos. Si desde chiquitos ellos te preguntaron qué es esto y tú le dijiste es esto, o no sé, venga, investiguemos, ese va a ser el lugar en el que en la adolescencia van a venir a hacerte la pregunta y no van a buscar la información afuera, y más ahora que la información pues está a un dedo, a un clic. Entonces, que seamos nosotros quienes, antes de ir a dar clic o antes de ir a buscar una información inadecuada y una fuente inadecuada, pues hayamos construido como ese puente de confianza que se construye, como les digo, desde el vientre, conversando abiertamente de todo. También es súper importante, muéstrense vulnerables, seamos auténticos como personas, dejemos de fingir que nos sentimos, que no nos duele, que todo lo tenemos bajo control, que todo lo podemos resolver. Un niño es capaz de entender que una mamá está preocupada porque no tiene con qué pagar una factura, es totalmente capaz. Un niño es capaz de entender que una mamá está preocupada porque tiene un informe para presentar mañana y no lo tiene listo. Un niño sabe que una mamá puede perder su empleo, un niño sabe que una mamá puede tener a su papá en una condición de salud delicada. O sea, los niños, no creamos que son marcianos, hagámonos aliados de ellos. Ese cuento de que yo no quiero ser amiga de mis hijos, pues yo no sé de dónde vino, porque pues nada más maravilloso. Ojalá los hijos confíen tanto en nosotros como en sus amigos.
y obvio habrá momentos en que esa amistad sea mucho más vinculante y momentos en los que tengamos que tomar distancia y permitirle a él desarrollar como su propio criterio. Yo creo que eso, pues yo me podría quedar, Cami, aquí horas feliz de conversar contigo, pero igual cualquier cosa que necesiten, yo siempre estoy en Instagram muy pendiente de la comunidad, de las dudas que necesiten, escríbanme por directo, que lo que pueda hacer para aportarles con todo el amor. Caro, pues muchas gracias y justamente quisiera las personas que quieran comunicarse con usted por Instagram o hay otros medios, correo, teléfono, donde más en pueden... Instagram, si entran a @amosermamá, la última sílaba de ma es con doble M, ahí está el de o enviar un mensaje directo o también está la posibilidad pues de tener mi teléfono ahí como en la formación pues como corporativa de esa cuenta. Sí, yo creo que por ahí es por donde más estoy todo el tiempo, pues también tengo Twitter, Pinterest, YouTube, pero todo como bajo la sombrilla pues de Amo Ser Mamá, pero estoy más activa todo el tiempo en Instagram. En Instagram. Caro Hernández, creadora de Amo Ser Mamá, muchas gracias. Realmente muy agradable el programa, sé que va a ser de mucho provecho, muy informativo, muy inspirador también para las personas que nos vieron y pues realmente es un placer escucharla y gracias por acompañarnos en el programa, Caro. No, Cami, gracias a ti y gracias a todos los que nos ven. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.